Quiero que me escuches con mucha atención hoy, no porque lo que voy a decirte sea nuevo, sino porque es algo que existe desde siempre y casi nadie habla de ello. Hay personas que llevan décadas yendo a misa, personas que rezan el rosario cada noche, personas que han enterrado a sus padres, han criado a sus hijos, han sobrevivido a enfermedades, pérdidas y tormentas que hubieran destruido a cualquiera. Personas mayores de 60 años que desde afuera parecen almas completas, entregadas a Dios. Y sin embargo, cuando se sientan ante un confesor o cuando llegan a ese momento silencioso antes de dormir, donde ya no hay distracciones y solo queda el alma frente a sí misma, algo hará temblar su conciencia. Algo que no nombraron, algo que creyeron pequeño, algo que enterraron tan profundo que olvidaron que existía. Me heló la sangre la primera vez que comprendí esto, no en un libro, sino en el confesionario. Un hombre de 72 años, manos curtidas por el trabajo, mirada noble, vida de sacrificio, se sentó frente a mí y me dijo: «Padre, creo que no tengo nada grave que confesar». Y cuando empecé a guiarle con preguntas simples, con calma, con paciencia, comenzó a llorar. Porque descubrió que llevaba 40 años cargando con un peso que nunca había nombrado ante Dios. No era un crimen, no era un escándalo. Era algo aterrador precisamente por su apariencia de inocencia. Hoy quiero hablarte de eso, de los 5 pecados que los mayores de 60 años olvidan confesar. No por maldad, sino porque nadie les enseñó a verlos, porque la cultura los normaliza, porque el tiempo los hizo invisibles. Y quiero advertirte con toda la seriedad de mi ministerio. El alma que llega ante Dios sin haber mirado en estos rincones, llega incompleta. No porque Dios no quiera perdonar, Él siempre quiere perdonar, sino porque el perdón requiere que el alma abra la puerta. Y algunas puertas permanecen cerradas no por rebeldía, sino por olvido. El velo se romperá hoy. Quédate conmigo. Antes de entrar en los pecados concretos, necesito darte un fundamento, porque si no entendemos por qué ocurre este olvido, podríamos pensar que estamos hablando de casos raros, de personas descuidadas espiritualmente, y no es así. La Iglesia habla de 2 tipos de ignorancia que pueden afectar la conciencia moral. La primera es la ignorancia culpable, cuando uno no quiere saber para no sentirse obligado. La segunda es la ignorancia invencible, cuando genuinamente no se sabe y no había forma razonable de saberlo. Ahora bien, existe un tercer territorio mucho más común y mucho más peligroso para las almas maduras que yo llamaría la ignorancia cultivada por la costumbre. Es cuando algo pecaminoso se repite tanto durante tanto tiempo que deja de sentirse como pecado, se convierte en hábito, en carácter. En así soy yo, y la conciencia, que debería encenderse como una alarma, simplemente se acostumbra al ruido y deja de sonar. Esto es especialmente frecuente en personas mayores. No porque sean peores, al contrario, muchas de ellas son ejemplos de fe y entrega, sino porque han tenido más tiempo para que ciertos patrones se instalen sin ser cuestionados. Permíteme compartirte algo personal, algo que me marcó profundamente. Tengo un tío, hombre de fe, hombre de trabajo, hombre que nunca faltó a misa un domingo en su vida, que un día, durante una conversación larga y tranquila, me confesó algo que él mismo no había procesado como pecado. Hablaba de una persona a quien guardaba rencor desde hacía más de 30 años. No lo llamaba rencor, lo llamaba precaución, lo llamaba experiencia, lo llamaba conocer a la gente. Pero cuando le pregunté: ¿rezas por esa persona? ¿La has perdonado en tu corazón? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Ese silencio es el que quiero romper hoy contigo. Escúchame. Lo que estás a punto de escuchar no es una lista de reglas, es un espejo. Y algunos de los que me están viendo ahora mismo van a reconocerse en lo que digo, no con vergüenza, sino con la libertad que da la verdad. Quédate. Esto puede cambiar la dirección de tu alma. Pecado número 1,
el rencor que se llama prudencia. El primer pecado olvidado es el rencor de la enemistad. Y lo llamó olvidado porque rara vez alguien mayor de 60 años entra al confesionario y dice, Padre, tengo rencor. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, ese rencor ha cambiado de nombre. Se llama distancia prudente, se llama ya no me interesa esa persona, se llama simplemente no tenemos relación, se llama ya lo superé, pero superarlo no es lo mismo que perdonarlo. Cristo fue absolutamente claro en esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15, dice, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay margen de interpretación aquí, no hay asterisco, no hay excepción por edad, por sufrimiento pasado, ni por la gravedad de la ofensa recibida. El rencor es una herida que el alma decide mantener abierta, y con el paso de los años, esa herida no sangra ni duele de la misma manera, pero infecta la oración, infecta la paz, infecta la capacidad de recibir la gracia de Dios. He visto esto en el ministerio de exorcismo también, y no lo digo para asustar, sino para ser honesto contigo. Hay presencias oscuras que encuentran acceso al alma precisamente a través del rencor no confesado. No porque Dios lo permita como castigo, sino porque el rencor es una negación del amor. Y donde falta el amor, hay una grieta. Y en las grietas el enemigo trabaja. ¿Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado? ¿Un hijo que te defraudó? ¿Un hermano que te traicionó? ¿Un cónyuge que te hirió hace décadas? ¿Un amigo que nunca pidió perdón? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí pequeño, aunque sea tal vez eso necesita ser llevado al sacramento de la confesión, no como acusación hacia el otro, sino como reconocimiento de que tú en tu corazón no has podido soltar ese peso todavía, y Dios puede ayudarte a soltarlo. Pero primero necesitas nombrarlo. Sé que esto puede estar tocando algo aterrador, precisamente porque es real. Pero quiero que sepas que cada pecado que vamos a ver hoy tiene solución, tiene nombre y tiene el sacramento que lo cura. No te vayas. El segundo pecado que afecta casi al 100% de las personas mayores viene ahora mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo pequeño. Si este canal te está ayudando, si sientes que estas palabras llegan a un lugar que necesitaba ser tocado, suscríbete ahora. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque lo que vamos a compartir en los próximos meses sobre el alma, sobre la oración, sobre la guerra espiritual y la misericordia de Dios, es exactamente lo que necesita escuchar alguien que tú conoces. Y quiero que puedas compartirlo con ellos. Pulsa el botón rojo y acompáñame. Bienvenido de nuevo. Si acabas de llegar a este video, te recomiendo que empieces desde el principio, porque lo que estamos construyendo hoy es una arquitectura del alma y cada pieza importa. Pero si ya estuviste con nosotros, entonces sabes que hablamos del rencor que se disfraza de prudencia. Ese primer pecado olvidado que lleva décadas viviendo en el corazón con otro nombre. Ahora vamos al segundo, y esto va a incomodar a muchos. Pecado numeral 2, el orgullo que se llama experiencia. Hay una frase que escucho con frecuencia en personas mayores, una frase que se dice con total naturalidad, incluso con cierto orgullo, y es esta: yo ya sé cómo son las cosas. A veces viene acompañada de a mí ya no me engaña nadie, o con los años que tengo ya no necesito que nadie me explique nada. Y yo lo entiendo, genuinamente lo entiendo. Cuando uno ha vivido 6, 7, 8 décadas, ha visto suficiente, ha sufrido suficiente, ha aprendido suficiente. Hay una sabiduría real en la experiencia vivida, no lo niego, pero hay una frontera muy delgada y muy peligrosa entre la sabiduría legítima y el orgullo espiritual. Y esa frontera se cruza cuando la persona deja de estar disponible para ser corregida. Cuando deja de escuchar, cuando cierra la puerta a la posibilidad de que Dios le quiera decir algo nuevo,
cuando considera que su forma de ver las cosas es la única forma correcta. San Agustín de ver las cosas es la única forma correcta. San Agustín lo escribió con una claridad que me heló la sangre la primera vez que lo leí de verdad. El orgullo es el principio de todo pecado, no la lujuria, no la avaricia. El orgullo, porque el orgullo es la raíz de la que brotan todos los demás. Y en las personas mayores el orgullo adopta una forma particularmente sutil. No es el orgullo del joven que quiere ser admirado, es el orgullo del que ya no necesita nada de nadie, ni de los hijos, ni del confesor, ni aquí está el núcleo del problema, ni siquiera de Dios. ¿Cuántas personas mayores rezan pero no escuchan? ¿Cuántas van a misa pero van a cumplir, no a encontrarse? ¿Cuántas se sientan ante el sacerdote en la confesión y en el fondo sienten que no tienen nada realmente grave que confesar porque ya saben cómo vivir? Eso es orgullo espiritual y es uno de los pecados más difíciles de ver en uno mismo precisamente porque se siente como virtud. Permíteme traerte algo personal aquí, porque creo que puede ayudarte a visualizar lo que estoy describiendo. Tengo un amigo cercano, sacerdote también, hombre de Dios genuino, cuyo padre era un hombre profundamente creyente. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, era conocido en su parroquia como una persona de fe ejemplar, pero en casa era inapelable. Sus opiniones eran la ley, sus juicios sobre los demás eran definitivos. Y cuando su hijo, mi amigo, intentó alguna vez con mucho amor señalar algo, la respuesta era siempre la misma: hijo, con la vida que yo he vivido, no necesito consejos. Ese hombre murió sin haber pedido perdón a varios de sus hijos por las heridas que les había causado, no porque fuera mala persona, sino porque nunca pudo ver que el orgullo le había construido una muralla alrededor del corazón. La pregunta que te hago hoy, con todo el respeto y el cariño de este ministerio, es: ¿existe en tu vida alguna área donde ya no estás dispuesto a ser corregido? ¿Alguna relación donde tú siempre tienes la razón? ¿Algún momento en el que Dios te habló a través de un hijo, de un amigo, de una homilía y tú cerraste la puerta porque ya sabes? Eso necesita ser confesado, no como humillación, sino como liberación. Quiero que te detengas un momento, porque lo que viene ahora es el pecado que más se repite estadísticamente en mi experiencia pastoral entre personas mayores de 60 años, y es el que más silencio genera en el confesionario, no porque la persona no lo sepa, sino porque no sabe qué es un pecado. Escuche con atención. Pecado numeral 3, la murmuración, que se llama contar la verdad. Hay una escena que se repite en miles de hogares: en la sobremesa, después de la comida del domingo, en la llamada telefónica de la tarde, en el banco de la iglesia, antes de que empiece la misa, dos personas mayores, buenas personas, personas de fe, hablando de una tercera, contando lo que hizo, lo que dijo, cómo se comportó, qué errores ha cometido, qué escándalo ha dado. Y si alguien les preguntara: ¿estás murmurando?, la respuesta sería inmediata y completamente sincera: no. Yo solo estoy contando lo que pasó, es la verdad. Y ahí está el error teológico que necesito corregir hoy. La murmuración no se define por ser mentira. La murmuración se define por revelar sin necesidad justa los defectos reales de otra persona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2477, es completamente explícito. Se hace culpable de murmuración el que, sin razón objetivamente válida, divulga los defectos y faltas de otro ante personas que lo ignoran. ¿Lo ves? No importa si es verdad. Lo que importa es si tenías una razón justa para decirlo. Y en el 90% de las conversaciones cotidianas donde se habla mal de alguien, no la hay. Esto es algo aterrador cuando uno lo comprende de verdad, porque significa que muchas personas llevan décadas cometiendo este pecado en cada reunión familiar, en cada llamada telefónica, en cada encuentro con amigos, sin haberlo confesado nunca, porque nunca lo vieron como pecado. Santo Tomás de Aquino enseñaba
que la murmuración es un pecado contra la justicia, porque roba algo a la persona de quien se habla, su fama, su honra, su imagen ante los demás. Es un robo invisible, pero es un robo. Y en las personas mayores este patrón suele estar profundamente arraigado. A veces viene de una cultura donde hablar de los demás era la forma de procesar la vida social. A veces viene la soledad. Cuando uno tiene pocos temas de conversación, hablar de otros llena el silencio. A veces viene de dolor acumulado. Criticar a quienes nos han herido se convierte en una forma de procesar la herida sin tener que enfrentarla directamente. Pero ninguna de esas razones lo convierte en algo inocente ante Dios. Yo mismo, y lo digo con humildad, porque el ministerio no me hace inmune, he tenido que examinar en mi propia vida los momentos en que una conversación pastoral se convirtió, sin que yo me diera cuenta, en un análisis crítico de una persona ausente. Y esos momentos requieren confesión y corrección. La pregunta para ti hoy es honesta y directa. ¿Con qué frecuencia hablas de otras personas señalando sus faltas, sus errores, sus pecados, sin que esa persona esté presente y sin que exista una razón grave que lo justifique? Si la respuesta honesta es con frecuencia o incluso a veces, ese es un pecado que necesita ser llevado al sacramento. 2 pecados más, y te prometo que los 2 que quedan son los más inesperados. Uno de ellos tiene que ver con algo que la mayoría de personas mayores hace cada día y que nunca en toda su vida ha confesado. El velo se romperá en la próxima parte. No te vayas. Si este contenido está llegando a tu corazón, si sientes que hay algo aquí que necesitabas escuchar, quiero pedirte que lo compartas con alguien que tú conoces, con tu madre, con tu padre, con un amigo mayor que aprecias. No porque quieras señalarles nada, sino porque esta enseñanza puede ser el inicio de una paz que llevan años buscando. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para eso, para acompañar el alma en los momentos donde más lo necesita. Si llevas con nosotros desde el principio, ya conoces 2 de los 5 pecados olvidados. El rencor, que se llama prudencia, el orgullo, que se llama experiencia, y el que acabamos de ver, la murmuración, que se llama contar la verdad. 3 pecados que viven en el alma con nombres distintos, con rostros amables, con apariencia de inocencia, pero ahora entramos en territorio aún más profundo, porque los 2 pecados que vienen ahora son los que más silencio generan, los que más lágrimas he visto en el confesionario, los que más peso llevan y los que paradójicamente son los más fáciles de ignorar durante décadas enteras. Prepara pecado numeral 4, la ingratitud, que se llama normalidad. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento si puedes, si el lugar donde estás te lo permite, y piensa en las últimas 24 horas de tu vida. ¿Diste gracias a Dios? No me refiero a un gracias, Señor, automático al final de la oración de la noche. Me refiero a un momento real, un momento donde te detuviste, miraste tu vida y reconociste con el corazón, no solo con los labios, que todo lo que tienes viene de Él. Para muchas personas mayores esa pregunta genera un silencio incómodo. No porque no crean en Dios, no porque no recen, sino porque con el paso de los años las bendiciones se vuelven invisibles. El techo sobre la cabeza deja de ser una gracia y se convierte en lo normal. La salud que aún se conserva deja de ser un milagro y se convierte en lo esperado. Los hijos, los nietos, los años vividos, la fe misma, todo se asienta en el alma con la misma silenciosa invisibilidad que el aire que se respira. Y eso, querido amigo, es ingratitud. No la ingratitud dramática del que maldice a Dios, sino la ingratitud sutil, quieta, cotidiana, del que simplemente olvida que todo es don. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, narra la curación de los 10 leprosos, 10 hombres sanados, 10 vidas restauradas, y solo uno vuelve a dar gracias. Solo uno se postró a los pies de Jesús.
Y Cristo pregunta con una tristeza que atraviesa los siglos, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta resuena hoy, resuena con una fuerza aterradora cuando la aplicamos a nuestra propia vida. ¿Dónde están los 9? ¿Cuántas veces Dios te curó y seguiste caminando sin volverte? ¿Cuántas veces te protegió de un accidente que no viste venir? ¿Cuántas veces sostuvo tu matrimonio cuando estaba a punto de romperse? ¿Cuántas veces le dio fuerza a tu cuerpo cuando la medicina ya no tenía más respuestas? ¿Y cuántas veces te volviste a darle gracias de verdad? Recuerdo con mucha claridad una conversación que tuve con una mujer, una señora de 78 años, devota, buena persona, alma de oración, que vino a verme no para confesarse, sino para quejarse. Se quejaba de su salud, de sus hijos que no la visitaban suficiente, de los dolores, del cansancio, de la soledad. Y yo la escuché con paciencia, con todo el respeto que merece el sufrimiento humano. Y luego le hice una sola pregunta: señora, ¿cuándo fue la última vez que le agradeció a Dios algo específico? El silencio que siguió fue más largo que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Finalmente dijo con los ojos húmedos: no lo recuerdo, padre. La ingratitud no siempre grita, a veces simplemente calla. Y ese silencio acumulado durante años forma una costra sobre el corazón que impide que la gracia entre con libertad. Esto necesita ser llevado a la confesión, no como autoflagelación, sino como reconocimiento honesto ante Dios. Señor, he recibido tanto de ti y tan pocas veces me he detenido a reconocerlo. Ese acto de humildad puede transformar el alma. Lo que estás a punto de escuchar ahora es el quinto pecado y es el más olvidado de todos. Es el que casi ningún mayor de 60 años ha confesado en su vida. Y cuando lo escuches, algo en ti va a reconocerlo, porque lo has vivido. Quizás lo estás viviendo ahora mismo. Quédate. Pecado numeral 5. El escándalo silencioso que se llama mi vida privada. Este quinto pecado tiene un nombre que la mayoría de personas, especialmente las mayores, nunca asociaría con la palabra pecado. Se llama escándalo. Pero no el escándalo ruidoso, no el escándalo público, sino el escándalo silencioso, el que ocurre dentro de la familia, dentro del hogar, en la forma en que los hijos y los nietos nos han visto vivir durante décadas. El Catecismo de la Iglesia Católica define el escándalo en el número 2284 como la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Y añade algo que me heló la sangre la primera vez que lo meditaré en profundidad. El escándalo adquiere una gravedad particular cuando lo causan quienes por su posición están llamados a enseñar y educar a otros. Los padres, los abuelos, los mayores de la familia. Piénsalo un momento. Durante 60, 70, 80 años de vida, ¿qué han visto tus hijos en ti? ¿Qué han aprendido no de tus palabras, sino de tus acciones sobre cómo se trata a un cónyuge, sobre cómo se habla de los vecinos, sobre si se puede mentir cuando conviene, sobre si la fe es algo que se vive de puertas adentro o solo de puertas afuera? ¿Han visto coherencia entre lo que proclamaban creer y cómo vivías? Esta pregunta no es un juicio. Es una invitación a la honestidad más profunda que existe, la honestidad ante Dios sobre el testimonio que hemos dado. Hay padres que llevan a sus hijos a misa cada domingo y luego en casa gritaban, humillaban o trataban al cónyuge con un desprecio silencioso que los niños absorben como esponjas. Hay abuelos que rezaban el rosario cada noche y que durante décadas mantuvieron actitudes de racismo, al clasismo, de desprecio hacia los pobres o hacia los distintos delante de sus nietos. Esos nietos aprendieron. Y lo que aprendieron no siempre fue lo que el rosario intentaba enseñarles. Eso es un escándalo y es un pecado que rara vez aparece en el confesionario.
No porque la persona no quiera confesarlo, sino porque nunca lo ha identificado como tal. Quiero ser muy claro aquí. No estoy diciendo que seas una mala persona. Estoy diciendo que todos, incluyéndome a mí, hemos dado en algún momento de nuestra vida un testimonio que no estuvo a la altura de la fe que profesamos. Y ese testimonio imperfecto, cuando ha influido en la fe o en el comportamiento de otros, especialmente de los más jóvenes, necesita ser llevado ante Dios con humildad. Tengo un caso que llevo en el corazón desde hace años. Un hombre, padre de familia, hombre de bien, cuyo hijo mayor se alejó completamente de la iglesia en la adultez. Y cuando le pregunté al hijo, en una conversación larga y honesta, qué había pasado, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: padre, vi a mi padre comulgar cada domingo y tratar a mi madre como si no valiera nada durante toda la semana. Decidí que esa fe no era real. El padre nunca confesó ese escándalo, porque nunca lo vio, porque para él su vida privada era su vida privada, porque separó sin darse cuenta la fe del comportamiento cotidiano. Esa separación tiene nombre en teología, se llama doble vida, y es uno de los pecados más graves que puede existir en un alma que se considera creyente. ¿Ha habido en tu vida algún comportamiento, algún patrón, alguna actitud que los que te rodeaban, especialmente los más jóvenes, hayan podido ver y que contradijera la fe que profesas? Esa es la pregunta del quinto pecado, y merece una respuesta honesta, no ante mí, ante Dios. Hemos visto los 5 pecados: el rencor, el orgullo, la murmuración, la ingratitud, el escándalo silencioso. 5 realidades que viven en el alma con nombres que no asustan. Pero ahora viene la parte más importante de todo este recorrido, la parte que no es diagnóstico, sino curación. La parte donde el alma no solo reconoce sus heridas, sino que aprende cómo sanarlas. La última parte comienza ahora. No te muevas. Si esta enseñanza está tocando algo en ti, si hay un nombre, una situación, un recuerdo que ha surgido mientras me escuchabas, no lo dejes pasar. No dejes que el día continúe sin hacer algo con lo que sientes ahora. Y si conoces a alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo mayor que necesita escuchar esto, compártelo ahora. Ese gesto tuyo puede ser el inicio de una reconciliación que lleva décadas esperando. Suscríbete si aún no lo has hecho y acompáñame en la última parte, porque lo mejor está por venir. Hemos recorrido juntos un territorio difícil, hemos mirado al rencor a la cara, hemos nombrado el mirado al rencor a la cara, hemos nombrado el orgullo que se esconde detrás de la experiencia, hemos reconocido la murmuración que creíamos inocente, hemos sentido el peso de la ingratitud silenciosa. Y hemos tenido la valentía, porque sí, hace falta valentía de preguntarnos qué testimonio hemos dado a quienes nos rodean. 5 pecados, 5 espejos. Y sé que algunos de los que me están escuchando ahora mismo llevan el corazón pesado, no con culpa destructiva, esa no viene de Dios, sino con esa tristeza honesta que precede siempre a la conversión verdadera. Esa tristeza que San Pablo llamaba la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Eso es exactamente lo que quiero que sientas ahora. No tengo miedo, no desesperación, sino la claridad serena del alma que finalmente ve y decide moverse. Porque este no es el final del camino, es el principio, el camino de sanación. Lo que el alma necesita hacer ahora, quiero darte ahora algo concreto, no teoría, no más diagnóstico, sino un camino claro, paso a paso, para que lo que hemos visto hoy no se quede en una enseñanza interesante que se olvida mañana, porque eso sería lo más triste que podría pasar, que el velo se rompiera y que uno simplemente lo volviera a coser. El primer paso es el examen de conciencia profundo, no el examen rápido de 5 minutos antes de dormir, sino un examen real.
sentado, en silencio, con tiempo, con una libreta si hace falta, tomando cada uno de los 5 pecados que hemos visto hoy, preguntándose honestamente delante de Dios, ¿está esto en mi vida? ¿En qué forma? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? La Iglesia nos enseña que un buen examen de conciencia no es una lista de crímenes, es una conversación con el Espíritu Santo. Es pedirle al Espíritu de la verdad que ilumine los rincones que nosotros solos no podemos ver, porque hay áreas del alma que solo se iluminan desde dentro. Y esa luz no la ponemos nosotros, la pone Él. Te propongo esta oración simple antes de tu examen. Señor, muéstrame lo que no quiero ver. Dame la valentía de nombrarlo y dame la confianza de saber que tu misericordia es más grande que cualquier cosa que puedas mostrarme. Esa oración, dicha con sinceridad, puede abrir puertas que llevan décadas cerradas. Escúchame, hay algo que necesito decirte antes de continuar. Algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente claridad. Algo sobre la misericordia de Dios que cambia absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. No te vayas ahora. Esto es lo más importante del video. El segundo paso es la confesión sacramental. Y aquí quiero detenerme, porque sé que para muchas personas mayores el confesionario genera una resistencia que no siempre es fácil de explicar. A veces es una vergüenza. A veces es la sensación de que ya es tarde. A veces es una experiencia antigua con un confesor poco amable que dejó una herida. A veces es simplemente el peso del hábito. Llevan tanto tiempo sin confesarse de verdad que no saben por dónde empezar. Quiero decirte algo con toda la autoridad de este ministerio y con todo el amor que tengo por las almas que Dios me ha confiado. Nunca es tarde. El ladrón bueno en la cruz llegó al final de su vida literalmente en sus últimos minutos y con una sola frase de reconocimiento y de confianza escuchó de los labios de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de un proceso largo, hoy. Si el ladrón en la cruz recibió el paraíso, ¿qué te hace pensar que Dios no puede hacer lo mismo contigo? La confesión no es un tribunal donde el sacerdote te juzga, es un hospital donde el médico te cura, y el médico verdadero es Cristo. El sacerdote es solo el instrumento visible de una gracia invisible e infinita. Busca un confesor con quien te sientas en paz. Si necesitas tiempo para prepararte, tómate ese tiempo. Escribe si hace falta. Lleva tus notas. No hay vergüenza en llegar preparado. Hay sabiduría. Y cuando llegues y digas todo lo que has visto hoy en tu alma, algo hará temblar el corazón. No de miedo, de alivio, de esa paz que, como dice San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. El tercer paso es la reparación. Este es el paso que más se olvida y es esencial. El sacramento perdona. Pero hay consecuencias del pecado que el sacramento por sí solo no deshace automáticamente. Si has guardado rencor hacia alguien durante años, la absolución te libera del pecado, pero la relación sigue rota. Si has murmurado de alguien durante décadas, la confesión te reconcilia con Dios, pero la reputación de esa persona puede seguir dañada en el corazón de quienes te escuchan. La reparación es el acto de amor que completa la conversión. A veces es una llamada telefónica, a veces es una carta, a veces es simplemente cambiar un comportamiento de manera constante y silenciosa. A veces cuando la persona ya no está viva, cuando ya no es posible el contacto directo, la reparación es orar por esa persona, ofrecerle a Dios esa deuda que uno ya no puede saldar directamente. No te pido que hagas todo esto de golpe, te pido que des un primer paso, solo uno, el más pequeño que puedas dar hoy, porque los grandes cambios del alma no suelen ocurrir en un instante dramático, ocurren en la acumulación de pequeños actos de valentía. Un paso hoy, otro mañana, y con cada paso el peso se aligera. Antes de terminar, quiero hablarte directamente, no al canal, no a los suscriptores, a ti, a la persona específica que está viendo esto en este momento, porque creo con la certeza que da años de ministerio,
que no llegaste a este video por casualidad, quédate un momento más. Lo que voy a decirte ahora es para ti. Hay una verdad que quiero que te lleves de este video, una sola. Si olvidaras todo lo demás, quiero que recuerdes esto. Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas honesto. La perfección es su obra. La honestidad es tu parte. Tú abres la puerta, Él hace el resto. Llevas años, quizás décadas, siendo fiel a tu manera, cargando lo que has podido cargar, viviendo la fe con las herramientas que tuviste, y Dios lo ve todo. No solo los pecados que hemos nombrado hoy, ve también el dolor detrás de cada uno de ellos. Ve el rencor que nació de una herida que nadie curó. Ve el orgullo que construiste como armadura contra un mundo que a veces fue cruel. Ve la murmuración que usaste para procesar una soledad que no sabías cómo nombrar. Ve la ingratitud de un corazón tan cansado que olvidó maravillarse. Ve el escándalo de alguien que amaba pero no siempre supo cómo mostrarlo. Y te ama ahora exactamente como estás. Pero precisamente porque te ama, no quiere dejarte como estás. Quiere llevarte más lejos. Quiere darte una paz que todavía no has experimentado. Quiere mostrarte una versión de tu alma que aún no conoces. Y el camino hacia esa paz empieza con un paso pequeño y valiente. El de mirar con honestidad lo que hemos visto hoy y llevarlo ante Él. Tengo una petición final para ti. Esta noche, no mañana, esta noche antes de dormir, siéntate en silencio durante 5 minutos. Cierra los ojos y dile a Dios con tus propias palabras lo que llevas. No hace falta que sea una oración perfecta. No hace falta que uses el lenguaje correcto. Solo dile la verdad. Dile lo que pesa. Dile lo que reconoces. Dile lo que necesitas. Eso es oración. Eso es confesión en su forma más primitiva y más poderosa. Y sobre esa honestidad, la gracia de Dios puede construir todo lo demás. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, si este video ha hecho lo que espero que haya hecho, para ti no es un final, es un comienzo. Si este contenido ha tocado tu alma, si hay algo que llevas contigo ahora que no llevabas cuando empezaste a verlo, te pido que hagas 3 cosas. La primera, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este espacio existe para acompañar el alma en su camino. Cada semana traemos enseñanzas como esta, sobre oración, sobre guerra espiritual, sobre los misterios de la fe, y no quiero que te pierdas ninguna. La segunda, comparte este video con alguien que lo necesite. No hace falta que le digas nada, solo envíaselo. El Espíritu Santo. Quiero terminar con algo muy personal. Hay una persona en mi vida a quien amé profundamente y a quien acompañé en sus últimas semanas de vida. Un hombre mayor, inteligente, culto, creyente de toda la vida. Alguien que durante décadas había sido pilar de su familia y de su comunidad. En sus últimos días, cuando ya el cuerpo comenzaba a ceder, me llamó y lo que me dijo lo llevo grabado en el corazón como una de las lecciones espirituales más importantes de mi vida. Me dijo: Padre Ángel, llevó 83 años siendo buen cristiano, pero en todos estos años nunca le dije a Dios que estaba enojado con Él por lo de mi hijo. Había perdido a un hijo joven décadas atrás y ese dolor nunca fue llevado honestamente a Dios. Fue enterrado bajo capas de resignación, de silencio, de una fe que seguía funcionando por fuera mientras por dentro guardaba una herida abierta. Ese día, con lágrimas que sorprendieron incluso a su familia que estaba en la habitación, lo confesó todo: el dolor, el enojo, la pregunta que nunca se había atrevido a hacer, la desconfianza que había vivido detrás de una fe aparentemente intacta. Y lo que ocurrió después solo puedo describirlo como algo que se rompió. Una paz que entró en esa habitación que todos los presentes sintieron. Su rostro cambió, literalmente cambió. Murió 3 días después con una sonrisa
que no tenía la mañana anterior. Eso es lo que la confesión honesta hace posible, hasta el último momento, siempre. Antes de despedirnos, quiero orar con usted. Si puede, cierre los ojos o simplemente inclínese un momento hacia adentro y acompáñeme. Señor Padre de misericordia infinita, hay almas escuchando estas palabras ahora mismo que llevan años cargando cosas que nunca te han dado, rencores, palabras, miedos, desconfianzas, orgullos que no supieron cómo soltar. Tócales hoy, no mañana, hoy. Que el Espíritu Santo ilumine lo que ha estado en la oscuridad, que la vergüenza no sea más fuerte que tu misericordia, que encuentren un confesionario esta semana y que cuando salgan de él sientan lo que tú prometiste, la verdad que libera. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Si este video ha tocado su alma hoy, no deje que ese momento se pierda. Haga 3 cosas ahora mismo. La primera, suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanilla porque este trabajo espiritual que hemos comenzado juntos hoy continúa en cada nuevo video. La segunda, comparte este video con alguien mayor de 60 años que usted ame. Con un padre, con una madre, con un abuelo, con un amigo que lleva demasiado tiempo alejado del confesionario. A veces el mayor acto de amor que podemos hacer por alguien es ponerle en el camino de la verdad que libera. Y la tercera, la más importante, busque un confesionario esta semana, no el mes que viene. Esta semana su alma lo merece, Dios lo espera. Y el tiempo, amigo mío, es el único recurso que no se puede recuperar. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.